como ven, no hice intro, vamos directo a comenzar a trabajar. Hoy vamos a hacer una decoración de Navidad. En particular vamos a decorar estos carritos que compré en el Dollar Tree. Son 3 carritos de madera, los vamos a pintar con pinturas, el color a nuestro gusto, fundamentalmente que sea rojo, blanco y negro. Puede ser cualquier tonalidad de rojo. Yo voy a pintar por partes, primero por colores, todas las partes rojas que voy a ir haciendo primero, y así en cada uno de ellos vamos a ir trabajando al mismo tiempo. Esta pintura es pintura acrílica, la pueden comprar en el Dollar Tree, en Walmart, en cualquier parte. Todas son pinturas acrílicas. Vamos a pintar ahora los guardafangos supuestamente de los carros en color negro, y la parte interna de la llanta también la vamos a pintar de color negro. Esto es la creatividad de cada uno de nosotros, como siempre les digo. Recuerden, los que no me conocen aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarles las diferentes manualidades rústicas que yo realizo con conchas, caracoles, materiales mixtos, y en esta ocasión pues estamos trabajando diseños de temporada, en particular la Navidad, esta temporada tan hermosa que a todos nos gusta. Quiero enseñarles cómo pintar estos carritos de madera que venden en el Dollar Tree, que son muy económicos, y cómo decorarlos para ponerlos en cualquier parte de nuestra casa ahora con la decoración de Navidad. Vamos a pintar ahora de blanco esta otra parte de las llantas, y ya se van viendo realmente hermosos. Le voy a hacer unos punticos rojos en el centro de cada llanta. Y miren ustedes ya qué bien se van viendo. Ya se nota la diferencia, me han gustado muchísimo. Esta parte de aquí arriba, que supuestamente es la baranda de la camioneta, pues se la vamos a pintar con un color dorado, un color metálico, para que resalte un poquito más. Y ya les dije, son colores navideños que vienen muy bien para esta ocasión. La llanta, a este otro se la pinté también en dorado. Y así vamos a ir pintando todo nuestro carro hasta que ya esté completamente pintado. Le voy a dar también unos punticos en rojo en esta parte de arriba. Ahora vamos a pintar el arbolito de este otro de color verde. Este es un verde metálico, si lo tienen, si no pues con cualquier verde. No es necesario que todo quede perfecto, porque esto es una decoración que es para sentirnos de verdad en ese ambiente navideño. Ahora le voy a poner un sticker aquí. Se lo iba a escribir con una pluma, pero me acordé que tenía estos stickers y se lo voy a pegar. En el Dollar Tree venden muchos stickers de Navidad que lo pueden comprar también y ponérselo. Si no tienen los stickers, pues se lo pueden escribir con una pluma, ponerle Feliz Navidad o Merry Christmas o lo que ustedes deseen, y realmente quedan muy hermosos. Y es súper fácil de hacer, esto no lleva ninguna complicación, y nos ahorramos bastante dinero, ya que sabemos que estos carritos, los originales, pues cuestan un poquito más caro. Entonces, si tenemos los deseos de crear nuestra propia decoración de Navidad, lo podemos hacer así, y es muy fácil. Ahora le voy a poner un poquito de purpurina, o de este brillo con escarcha, con purpurina, que venden también en el Dollar Tree en algunas partes, para que brille un poquito más. Estos arbolitos también son del Dollar Tree. Le voy a pegar en la parte de atrás y ya está prácticamente listo nuestro carro. Como pueden ver, he ido trabajando los 3 al mismo tiempo.
Le pasé un poquito de negro por encima de la pintura roja para envejecerlo un poquito, para que se vea un camioncito más viejo. Los arbolitos se los pegué con silicona y los vamos a pintar también por la parte de atrás. No piensen que se va a quedar así sin pintar. Por lo menos yo lo voy a pintar. Si tú no quieres pintarlo, no es necesario, ya que esta parte no se va a ver en dependencia del lugar donde tú lo pongas. Pero bueno, ya aquí quedaron pintados por delante y por detrás. Están listos para colocarlo voy a poner en distintos lugares. Como son 3, los voy a poner en el arbolito. Miren qué hermoso se ve. Realmente quedó precioso. A mí me encanta, no sé a ustedes. Espero que se animen y lo hagan, que es súper fácil. Solo cualquier pincel, cualquier pintura, el carrito del Dollar Tree y listo. Todo esto lo he creado yo. Las cajas de los regalos, los lazos, la decoración un poco rústica, un poco vintage, con estas flores con texto son flores de foamy. He reutilizado casi todo lo que tenía en casa, no compré nada nuevo este año para mi Navidad, así que solo los carritos y estos muñequitos que ven aquí debajo. Todo lo demás lo he utilizado. Miren el otro aquí encima de la chimenea. Se ve realmente hermoso, le da un toque a nuestra decoración espectacular. Yo nunca había tenido un carrito y siempre me han gustado. Y bueno, ya los tengo. Al fin tengo mi propio carrito de Navidad, mi propio camioncito donde vamos a cargar todos los pinitos para decorar nuestra Navidad. Y el otro lo vamos a poner en la mesa de centro. Miren ustedes cómo va quedando mi decoración. No la he terminado aún, me falta mucho por poner todavía, muchos detalles, muchas cositas, pero es para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se ven los carritos ya en esta decoración, puesto en sus sitios. He reutilizado muchas cosas que hice para la decoración de otoño, la he reutilizado en esta decoración de Navidad. Solo he cambiado las flores, los colores, las bandejas son las mismas, los frascos de vidrio son los mismos. Solo agregué los detalles que son característicos de la Navidad, como las semillitas de pino, como ven en los carritos, los pomitos, los pinitos, pero esta bandeja con la vela, el frasco es el mismo, solo le agregué las fruticas rojas y ya es una decoración de Navidad. Esta sí me la regaló mi hija, la carretica esta, y le puse unas bolitas y unos collares de Navidad también dentro y ya es otra decoración. Este centro de mesa lo hice con flores que tenía ahí, las separé de sus tallos, de sus hojas. Se las fui acomodando en distintas partes. Le puse las ramitas rojas, las velas rojas que son las que siempre he tenido, las semillitas de pino, y ya quedó un centro de mesa diferente a los que había hecho anteriormente. Parece nuevo, pero sinceramente es todo reutilizado, todo lo que yo tenía en casa. Espero, mis amores, que te haya gustado estas ideas que te he dado. Si es así, regálame un dedito arriba. Si no te has suscrito aún a mi canal, te pido cariñosamente que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Por ahora te deseo una feliz Navidad, un hermoso mes de diciembre, que te animes a hacer estas decoraciones. Yo sin más me despido por hoy, hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.